Cuando un creyente decide seguir al Mesías, lo primero que se le recomienda es leer la Biblia, ya que la misma describe ese Dios infinito y su plan para la humanidad. Por lo regular, se le recomienda al nuevo creyente a seguir y basarse únicamente en lo que está escrito en la Biblia, aceptándola como única fuente de inspiración sin tomar en cuenta ningún otro texto que no tenga que ver con lo bíblico. Es aquí donde la duda pone entredicho a lo descrito anteriormente, ya que cualquiera puede preguntarse lo siguiente. 1. ¿Cuál de las 3000 traducciones vamos a seguir? 2. Porque, si hay un Dios perfecto, y solo hay una verdad, esta es Jesús como lo dice Juan 14:6. Además es ese verbo que se hizo carne como lo dice Juan 1:1. Entonces, ¿por qué hay tantas verdades o tantas Biblias? Todas diferentes según la denominación. Antes de continuar, definiremos en primer lugar qué es la Biblia. La palabra Biblia se origina, a través del latín, en la expresión griega ta Biblia ta aria, los libros sagrados, acuñada por vez primera en Primera de Macabeos 12:9, siendo Biblia plural de biblion, papiro o rollo, usado también para libro. La Biblia es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un dilatado periodo de tiempo y después reunidos para formar el Tanaj Antiguo Testamento para los cristianos y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí la Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1600 años del 1500 a.C. al año 100 después de Cristo. El pueblo judío identifica a la Biblia con el Tanaj, no consintiéndose bajo ningún concepto el término Antiguo Testamento, y no acepta la validez del llamado Nuevo Testamento, reconociéndose como texto sagrado únicamente al Tanaj. El acrónimo Tanaj son las 3 letras iniciales hebreas de cada una de las 3 partes que lo componen, a saber, la Torah mal traducida como la ley, los Nevi'im o profetas, los Ketuvim o escritos, la letra inicial Kaf de Ketuvim se escribe de derecha a izquierda, es letra final en el acrónimo Tanaj, y por ser última letra toma la forma de Kaf final y se pronuncia suave, como J, no como K, por eso es Tanaj y no Tanaj. El Antiguo Testamento católico y ortodoxo contiene 7 libros no incluidos en el Tanaj llamados deuterocanónicos. También se les ha denominado apócrifos del Antiguo Testamento. Las traducciones de la Biblia que utilizan los grupos protestantes y evangélicos no contienen estos 7 libros, sino solo los 24 del Tanaj, pero en un orden diferente. Las versiones católicas de la Biblia constan de 73 escritos, en tanto que las versiones protestantes solo contienen 66, debido a que ellos consideran que 7 libros impresos en las versiones católicas, los deuterocanónicos, solo son lectura edificante, pero no canónica. Las versiones ortodoxas, por su parte, incluyen 76 libros en total. Además, la Iglesia Ortodoxa Etíope incluye como canónico en el Antiguo Testamento el libro de Enoc, que no incluye ninguna de las otras corrientes cristianas ni el judaísmo. El Antiguo Testamento se compone, según el canon, de 39 libros protestantes que equivalen a los 24 de los escritos judíos, 46 libros para los católicos. 47 si se toma la carta de Jeremías como libro aparte del libro de Baruch. 49 para la Iglesia Ortodoxa, 50 si se toma aparte la carta de Jeremías y otras cantidades para otras creencias. Así, el total de libros de la Biblia es de 66, 73, o 74, o 76, o 77, según el canon. Los primeros cristianos utilizaron el canon alejandrino, una traducción al hebreo que incluía 7 libros que posteriormente fueron rechazados del canon judío, pero no en la Biblia católica. A estos se les conoce como deuterocanónicos o apócrifos para los protestantes. Los 3 libros que además se encuentran en la Biblia ortodoxa también se les suele denominar como deuterocanónicos por algunos o apócrifos por otros. El texto hebreo original consistía solamente de consonantes. Los libros de la Torá, como los judíos, conocen a los primeros 5 libros de la Biblia, o Pentateuco, generalmente tienen nombres basados en la primer palabra prominente de cada libro.
Sin embargo, los nombres en español no son traducciones del hebreo, sino están basados en los nombres en griego creados por la traducción llamada Septuaginta, basándose en los nombres rabínicos que describen el contenido temático de cada libro. Analizaremos algunas cualidades de la Biblia más utilizada en los países de Occidente. Reina Valera es una de las más universalmente aceptadas por todas las iglesias cristianas protestantes. Se trata de la Biblia aceptada por todas las iglesias evangélicas de todo el mundo hispánico, e incluso por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la primera traducción castellana completa, directa y literal de la Biblia a partir de los textos en griego, hebreo y arameo, y una de las más fieles y más autorizadas versiones castellanas del texto masorético hebreo-arameo del Tanaj, y del Textus Receptus griego del Nuevo Testamento. Antecedentes e influencia. Aún muchos desconocen que las dos primeras ediciones, de Casiodoro de Reina 1569 llamada La Biblia del Oso y de Cipriano de Valera 1602 llamada La Biblia del Cántaro, contenían todos los textos propios de la Biblia Vulgata Latina de Jerónimo de Estrión, que es el texto oficial de la Biblia para toda la Iglesia Católica Romana. La traducción fue revisada por Lorenzo Lucena Pedrosa en 1862, y posteriormente por las Sociedades Bíblicas Unidas en 1909 y 1960 y 1995. No fue sino hasta en estas ediciones posteriores en las que se omitieron los textos deuterocanónicos y los pseudoepigráficos que habían sido incluidos en las dos primeras ediciones originales de Casiodoro de Reina 1569 y de Cipriano de Valera 1602. Algunos fieles, por cuestiones teológicas y de fidelidad textual, rechazan las dos últimas revisiones, usando de manera preferente solo las revisiones de 1862 y de 1909. En líneas generales, puede decirse que, salvo algunas excepciones, como las ediciones de 1977 y de 1995, esta versión ha empleado como base el Textus Receptus para la traducción del Nuevo Testamento. Dos grupos de bautistas independientes de México han hecho revisiones de la Reina Valera con el fin de purificar su texto y alinearla más con el Textus Receptus. El primer grupo de Matamoros, México, basó su revisión de 2004 en el texto de la 1909, haciendo comparaciones con los textos en griego y hebreo y la Biblia King James. Esa Biblia se llama La Reina Valera Gómez, por el editor principal, Humberto Gómez. Otra revisión actual es la de 2007, que tuvo el mismo fin de purificar el texto bíblico español de cambios críticos. Sin embargo, ellos partieron con el texto de la 1602. Por eso se llama la 1602 purificada. Esta obra se hizo en Monterrey, México, bajo la dirección de Raúl Reyes y Guillermo Parks. Después de conocer más a fondo de dónde proviene la Biblia y su historia, podemos deducir lo siguiente. Si sacas la cuenta, verás que los 24 libros de los textos hebreos se transformaron en 36 con nombres diferentes. Si además tomas entre tus manos una traducción cristiana evangélica, verás que dividieron nuestros libros de Samuel, Melahim y Dibre-Ayamim, cada uno en 2 tomos, y así que el número se incrementa. Por último, si entre tus manos tuvieras una versión católica de la Biblia, comprobarás que añadieron a todo lo anterior libros que nuestros sabios no los consideraron aptos para formar parte del Tanaj. Podemos notar algunos puntos importantes después de la información antes descrita. 1. Todas las Biblias parten del hebreo y arameo para el Antiguo Testamento o Tanaj de los judíos. 2. Todos los libros que conforman la Biblia, independientemente de la denominación o religión de la que se trate, son textos antiguos de los cuales algunos se encuentran en la actualidad en algunos museos de Israel. 3. La raíz de todas las Biblias son los textos hebreos y arameos que provienen del pueblo judío. 4. Los nombres originales fueron cambiados, aun cuando se prohíbe hacerlo. 5. La versión más utilizada actualmente fue escrita por 2 monjes católicos. 6. La Reina Valera ha sido revisada en varias ocasiones. 7. La Reina Valera se basa en una traducción del griego Textus Receptus, aun cuando hay textos hebreos del Nuevo Testamento. 8. Cada denominación tiene su propia Biblia, aun cuando la verdad únicamente es una. Conclusión.
Todo creyente tiene que seguir al Mesías lo más apegado posible a lo que él te manda en su palabra, por lo cual es importante primero tomar en cuenta los siguientes mandatos antes de seleccionar alguna Biblia o traducción. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os di, de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿tú por cuál te vas a decidir? Adonai.